Durante siglos nos han dicho que la Biblia es un libro completo, cerrado, definitivo. Pero eso no es verdad, porque hubo textos que sí existieron, que se leyeron, que se copiaron y que de repente dejaron de enseñarse. No porque fueran falsos, sino porque decían cosas que resultaban incómodas. Evangelios olvidados, cartas silenciadas, relatos que alguien decidió que no debían formar parte de la historia. Y la pregunta no es qué textos quedaron fuera. La pregunta es, ¿quién decidió que no debíamos leerlos? Esto es Intrahistoria, lo que la historia no contó. Durante siglos se nos ha repetido una idea muy concreta, que la Biblia es un libro cerrado, un texto completo, una obra definitiva. Pero la realidad es otra, porque la Biblia no es todo lo que se escribió, es solo lo que se decidió conservar. En los primeros siglos de nuestra era, circulaban muchos más textos de los que hoy conocemos. Evangelios, cartas, relatos, testimonios. No existía una única versión de la historia. Existían muchas. Durante más de 300 años, nadie tenía claro qué escritos debían considerarse válidos y cuáles no. Las primeras comunidades cristianas eran pequeñas, dispersas y profundamente distintas entre sí. Cada una leía textos diferentes. Cada una transmitía el mensaje según lo había recibido. Algunos escritos mostraban a Jesús como una figura humana, otros como un símbolo. En unos hablaba poco, en otros explicaba enseñanzas que nunca se dirigían a las multitudes. Y no todos esos textos coincidían entre sí. Había evangelios atribuidos a Pedro, a Tomás, a Felipe y sí, también a María Magdalena. Textos donde el conocimiento no se imponía desde fuera, sino que se buscaba de forma personal. Textos donde el mensaje no dependía de jerarquías ni de intermediarios. Eso, con el tiempo, empezó a ser un problema, porque cuando una creencia crece, cuando deja de ser un grupo pequeño y empieza a expandirse, alguien tiene que tomar decisiones, decidir qué versión se enseña, qué textos se leen en público y cuáles se dejan fuera. Y esas decisiones no siempre fueron espirituales, fueron humanas, políticas, prácticas. Con el paso de los años, se organizaron concilios, reuniones largas, debates intensos, se leían textos en voz alta, se comparaban, se discutían, algunos se aceptaban, otros se tachaban de peligrosos, no porque fueran falsos, sino porque planteaban demasiadas preguntas que no podían controlarse, preguntas que no tenían una única respuesta. Los textos que finalmente llegaron a la Biblia compartían algo en común, como podemos tenerlo nosotros si te suscribes al canal de Intrahistoria para ver vídeos parecidos a este. O los textos podían unificarse, podían enseñarse igual en cualquier lugar, podían sostener una estructura común. Los otros eran demasiado ambiguos, demasiado personales, demasiado libres, y así poco a poco dejaron de copiarse. Y cuando un texto deja de copiarse, no hace falta destruirlo, basta con dejarlo desaparecer. Durante siglos se creyó que esos escritos se habían perdido para siempre, hasta que, en pleno siglo XX, ocurrió algo inesperado. En cuevas del desierto, enterrados y ocultos, aparecieron antiguos manuscritos, textos que nadie esperaba encontrar, relatos que demostraban que hubo más voces, más versiones, más formas de entender la historia. No reescribieron todo lo que sabíamos, pero sí dejaron algo claro. La historia no fue la única, fue seleccionada. La Biblia, tal y como la conocemos hoy, no es solo un libro religioso, es también el resultado de decisiones humanas, de debates, de poder y de silencios. Y quizá la pregunta más incómoda no sea qué textos quedaron fuera, sino por qué todavía hoy nos inquieta tanto saber que existieron.
Esto es Intrahistoria. Lo que la historia no contó.